¿Qué tal? ¿Cómo le va? Arrancamos un nuevo capítulo de nuestro programa Péndulo, que este año estamos cumpliendo 36 años ininterrumpidos. Le contaba a nuestro invitado de hoy, al defensor del pueblo, al doctor Bernardo Boloj, que cuando él tenía 4 años nosotros arrancábamos el programa ya en la vieja casita de cable color. El año 1985 gobernaba Florencio Tenef, Poroto Tenef. Bueno, y dando vuelta un poco la historia, decía que a veces los escenarios son complicados y causan preocupación. ¿A quién? No solo a las autoridades que legítimamente quieren el bienestar de su pueblo, sino que al hombre de a pie, que tiene mucho que ver y está muy vinculado con la función de este joven político como es Bernardo Boloj, que asume una responsabilidad bastante en la mira de la sociedad como es el defensor del pueblo. Yo decía que, digamos, los ministros, aquí en el Chaco lo hizo la ministra de Salud, Paola Benítez, los ministros de Salud de todo el país firmaron un documento, un acuerdo, donde apoyaban a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, pero no solamente apoyaban, sino que hacían un llamado a la dirigencia política, sobre todo por el enfrentamiento que hay, yo diría hasta asombroso. Fue a Formosa Patricia Bullrich vestida de presidiaria, y eso enardece los ánimos de cualquiera. Imagínense que Patricia Bullrich en Formosa y acá en Corrientes el ministro de Salud Cardoso llevaba vacunas, 900 dosis, sin protocolizar, sin organizar si tenía cadena de frío o no tenía cadena de frío. ¿Qué pasó? El gobierno de Corrientes, en el marco de un escándalo, anoche, el martes a la noche, todos los canales de televisión, incluyendo TN, pro, digamos, oposición, plantearon la vergüenza de Corrientes. Entonces, los ministros llamaban a la cordura, a la dirigencia política, para que permitan que el plan de vacunación, por lo menos en el país, llegado a mitad de año, si es que ingresan las vacunas, la gente, los mayores adultos, la gente vulnerable pueda estar vacunada. Un tema complicado, ríspido, que de alguna manera aquellos que ya peinamos los 70 años, vemos cómo se difunden y se manejan este tipo de cosas. Bernardo, gracias por venir, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas felicitaciones, ¿no? Bueno, gracias. La verdad que te he escuchado muy atentamente por esta introducción y es cierto, comparto estos conceptos de la ira, del descontento, de cómo la dirigencia política también tiene que dar un giro de 180 grados, 360 grados, mejor dicho, porque vamos a cumplir 40 años de la vuelta de la democracia. Nos exige la ciudadanía nuevas formas de democracia, nuevos aires, no tanto diálogo vacío, sino un diálogo concreto, claro, real, y son muchos rompecabezas que se desarman, se arman, se desarman en el medio de la ciudadanía que queda expuesta a esto. Contabas el caso de Corrientes, en Ciudad de Buenos Aires pasa también lo mismo, y en un tema donde la sensibilidad se ha puesto a flor de piel, donde hay una expectativa muy grande, donde a veces la comunicación difusa genera a su vez algo que debería dar una solución, múltiples inconvenientes, porque uno estaba avisado, no sabía cómo era el trámite, no sabía el turno, es decir, estamos en un proceso
reformulación de muchos de los principios, sobre todo de la política y sobre todo quienes ocupamos funciones políticas, porque hay un mandato constitucional y cívico que requiere empezar a evadir prácticas fáciles, simplistas, en pos de garantizar y velar realmente por el interés ciudadano, un interés ciudadano que también está difuso, que también está conflictivo, que también está en tensión. Entonces hay como un trabajo importante que hacer de la dirigencia, pero también de abajo hacia arriba. El hombre de a pie me parece que hoy ya está cuestionando incluso al periodismo. Te voy a citar dos casos, dice el refrán, para muestra basta un botón. Un caso acá y otro caso en Buenos Aires. Ventura, colega, analista, integrante del trabajo matutino en TN, fue elegido integrante del Consejo de la Magistratura para a ver quién sucede a Bonadío. Fíjate vos, él debería haber hecho un paso al costado. No, señor, yo no estoy en condiciones, porque si estamos cuestionando a la justicia o estamos cuestionando o apoyando lo que sea, yo no puedo ser arte y parte. Acá ayer un comunicador, con mucha influencia en la opinión, sobre todo de los sectores más vulnerables, más empobrecidos, digamos, llamaba a que vayan la gente a vacunarse a los 4 vacunatorios, el Central Norte, el Sarmiento, el Forever y el Jaime Zapata, mayores de 60 años, cuando está perfectamente claro desde el gobierno, y yo me imagino estar en el cuero de Coqui Capitanich, de que lo que se vacunaban era con turno y todo, mayores de 80 años. Y en el Central Norte, por primera vez, mayores de 70 años iban a vacunarse, pero con estrictas medidas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer tu trabajo? Porque estás como ovejas en el mundo de los leones, en el mundo de los lobos, digamos. Y sobre todo vos, un hombre joven, un muchacho joven, con ansias, con sueños, con ímpetu. ¿Cómo ves tu trabajo? Concretamente en ese caso puntual que mencionás, tiene que ver un poco con lo que te mencionaba. Hoy hay tanta sobreinformación, hay tanto que se genera, que el vecino a pie, la vecina a pie no sabe, en definitiva, tiene tanto que no sabe. Y hay veces que uno tiene que ser mucho más astuto en brindar esa información. Hay un poder, un controlador que es el Estado. Yo diría el responsable, ¿no? Es el responsable primario. Después para abajo hay múltiples factores. Ahora, el responsable primario, quien debe brindar y satisfacer 100%, asegurar que llegue esa información, es el Estado. Sí, sí. Eso debe quedar claro. Porque para el abajo pasa ahora, pasará y ha pasado. Hay muchas autovías que separan el camino principal. Entonces, el deber principal es el del Estado, cualquiera sea quien maneje ese Estado. Y la ciudadanía tiene que saber que la Defensoría del Pueblo, quien les habla una vez que quiere asumir ese rol, quiere ser un puente entre el Estado. Un ejemplo típico, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo se logra tratar por lo menos de solucionar, o por lo menos de dar respuesta? Bueno, ayuden, la Defensoría puede ser un facilitador de mejora en la comunicación, de mejora en el sistema de turnos, de ayudar en los procesos del sistema, que la gente no esté bajo el sol. Bueno, a ver cómo podemos colaborar en ese sentido. Y eso está bueno porque la Defensoría tiene que tener también un rol, no muchas veces de litigante judicial como se suele asociar. La Defensoría es alguien que tiene que salir permanentemente a los juzgados. Eso es por ahí algo más viejo, más una idea primaria de cuando nacieron las defensorías. La Defensoría tiene tantas funciones y una de ellas es el facilitador del proceso, colaborar. Ahora, velando siempre el interés de la ciudadanía, sabiendo que yo tengo que peticionar por ese interés ciudadano, que es el que está en pugna, cualquiera sea ese derecho afectado. Pero siempre es el Estado al que hay que ayudarlo, cuando quiere. Si no quiere, ahí sí la Defensoría puede marcar y debe marcar la cancha. Claro. Bernardo, la verdad que es la primera vez que yo escucho a un defensor del pueblo ser tan claro y tan pragmático, digamos. E incluso desde el vamos ya
como vos bien lo decís, no asumiste, ya estás marcando la cancha. ¿Sí? Bueno, muchachos, aquí el Estado es responsable. Si el Estado no hace, y yo le voy a tener que decir qué es lo que tiene que hacer el Estado. Eso me parece buenísimo. Esto te va, vos pensás, imaginás que te puede dar choque con el poder político, con el poder judicial. El choque está muchas veces visto como algo negativo, como algo que implica una conflictividad latente, permanente. Es un organismo, la Defensoría del Pueblo, que tiene que ayudar a mejorar los procesos de la democracia. Tampoco es un organismo que va a solucionar los problemas estructurales que tienen los 40 años de recuperación de la democracia. ¿Y por qué hago hincapié en esto de la vuelta de la democracia? Porque las Defensorías del Pueblo, estos institutos de contralor, de auditoría, de evaluación del propio Estado, surgen de estas nuevas formas de la democracia. Nace a partir de la recuperación de la democracia. Nacen a partir de la recuperación de la democracia, de las nuevas constituciones que han surgido a mediados de los 90. Y por ahí tu audiencia dirá, pero este es tan técnico, tan teórico, ¿cómo lo pones en la práctica? Lo ponemos en la práctica con distintas herramientas, con distintos eslabones, a futuro, ¿no? Una vez que el equipo de la Defensoría, no el defensor del pueblo, yo soy un inquilino, si querés, de la institución por 4 años, la Defensoría del Pueblo es ese puente que quiere trabajar entre ese Estado y esa ciudadanía. ¿Cómo? Bueno, de distintas maneras. Hay que también ayudar a facilitar los procesos del Estado. Esas omisiones, esas negligencias, esas desidias. Uno puede tener una buena cabeza, una buena figura que conduzca, pero por ahí existen ciertos vacíos que hay que ayudar a mejorar, si es que se quiere, por supuesto, que la Defensoría intervenga, o si no, la Defensoría tiene que ir siempre velando el interés colectivo, el interés del 1.200.000 chaqueños y chaqueñas. Ese concepto que muy atinado, facilitador, lo tenés bien intrínseco, porque hay que ver quienes lo entienden, que vos no vas a ser un opositor, sino que al contrario, estás planteando de ser un puente entre el gobernante y el gobernado, que me parece que es, digamos, la función que debe tener. Pero, digamos, lo tenés bien intrínseco, cosa que incluso hasta hacer una suerte de pedagogía para aquellos que no entienden qué es el defensor del pueblo. Nadie sabe, en definitiva, cuáles son las funciones muchas veces de la Defensoría del Pueblo. Ustedes como comunicadores saben permanentemente sus celulares, sus medios. Tengo un problema acá, tengo un problema allá, nadie me lo resuelve. ¿Quién me lo resuelve? Cuando hay un organismo que es, en definitiva, el que oxigena ese tipo de cuestiones. Hay que aprenderlo, hay que empezar a pensar unas nuevas formas de democracia, una nueva forma de entendimiento. Hay gente que lo sabe, que lo tiene como práctica, que lo ha trabajado, y eso también muestra muchas veces papeles buenos del Estado, y hay otros que todavía tenemos, o tienen, mejor dicho, el viejo libro, que no está mal, pero así como hay problemáticas del siglo XXI, no podemos estar con ese librito del siglo XX. Claro. Necesitamos actualizarlo, necesitamos pegar una lavada de cara real, y para eso quiere estar un poco la Defensoría del Pueblo. Primero, que la ciudadanía sepa qué hacemos. Nadie va a reclamar un derecho, va a velar su derecho si no sabe tampoco cuál es su derecho, o a dónde tengo que acudir. Y también vuelvo a esa idea del conflicto y el litigio. Se entiende que si uno tiene que ir del choque, tiene que ser permanentemente un opositor, salir a buscar los problemas, cuando hay otras instancias, cuando hay otras formas. Por supuesto, cuando no se llega a ese proceso de facilitación, de colaboración, de composición, ahí vamos a estar para trabajar con los medios y las herramientas judiciales necesarias. Pero siempre sabiendo que hay problemáticas que se solucionan con una simple gestión, con un simple llamado, con un simple trabajo territorial, con un abordaje. Uno lo plantea desde el ideal y con el plan que tiene para llevar a cabo la Defensoría 2021-2025. Por supuesto, nuestra realidad y nuestra provincia, 100.000 kilómetros cuadrados, una provincia que pocas provincias tienen tantas idiosincrasias metidas como la nuestra. No es lo mismo lo que nos pasa en Basaira, lo que te puede estar pasando en la Pirámide, o lo que pasa en el sudoeste, lo que pasa en el departamento Bermejo, o algo del Gran Resistencia o el Gran Saspeña. Somos muy diferentes los y las chaqueñas. Entonces hay que también empezar a oler un poco más de Chaco y dejar que los problemas pasen o se solucionen desde Resistencia. Bernardo, por último, digamos, el sentido de pertenencia es un concepto. Me acuerdo, el coronel Basail lo planteaba
y él decía, un árbol impenetrable es mío y yo tengo que cuidar lo que es eso. La Defensoría del Pueblo, en ese concepto del sentido de pertenencia, ¿vos creés que el Estado va a coadyuvar para que brindes bien tu función vos, o todavía vas a tener que hacer esa suerte de docencia para hacerle entender a algunos lugares del Estado que vos tenés que velar por los intereses del pueblo, digamos? La docencia o la pedagogía siempre es de buena fe, siempre es a los efectos de poder trabajar y poder lograr las soluciones. Hay que ser realista, hay muchas cuestiones y problemáticas tan macros, tan que exceden en la propia provincia, que uno tiene que intervenir ya a un nivel más federal. Pero hay cuestiones que son de rápida y sencilla resolución, otras que son más complejas, que requieren participar, intervenir, muchas veces ayudar a facilitar los procesos, ayudar a darle una vuelta de horno que por ahí puede estar faltando en cualquier temática, o en omisiones o desidias puntuales, hacer una pedagogía en el buen sentido. Acá nadie tiene la verdad relevada, son instituciones nuevas todavía, recalco, no se sabe qué es lo que hace la Defensoría del Pueblo para el hombre y la mujer de a pie, pero hay que ayudarle a ese Estado, y se lo hace con las herramientas que genera el propio Estado, y esto tiene que ser claro, o sea, no siempre se busca un papel de opositor permanente, de daño, Vos hacías en tu introducción estas alegorías de lo que pasa hoy con la oposición. Está todo tan irascible, todo tan violento, todo tan dañino muchas veces, que son caminos sin final. O sea, terminás haciendo el impacto mediático, pero en definitiva no resolvés nada, no resolvés absolutamente nada. Es solamente el daño, la generación y la noticia del momento. Ahora después, el ciudadano a pie quedó ahí. O sea, fue un flash. Entonces hay que trabajar, y hay que trabajarlo con el Estado, porque el Estado tiene que ser un Estado fuerte, el Estado tiene que ser un Estado presente. No podemos entrar en la lógica del Estado es malo, el Estado es negativo, claro, el Estado no hace, el Estado no sirve. Lo mismo que la política. Hay que fortalecer las herramientas, porque nada peor que esa ciudadanía que descree sus instituciones, descree sus dirigentes, descree hasta del ciudadano en sí mismo, y a veces, y ya lo hemos visto en experiencias internacionales, se toman atajos que prometen el oro y el moro y duran absolutamente nada. ¿Cuándo asumís? Entiendo que esta semana, la semana que viene o la otra, debe darse el juramento formal, que es el mecanismo por el cual tanto yo como Hugo Maldonado, como defensor adjunto, asumimos la función. ¿Dónde asumen? El procedimiento es la legislatura. Es la legislatura, porque somos un organismo que depende, o en parte es constituido por la legislatura. Claro. Bueno, Bernardo, felicitaciones, y por supuesto nosotros vamos a acompañar, porque sabemos la tarea ciclópea que tenés, yo me imagino y defino así, porque es una tarea muy grande, y que de alguna manera ojalá que tengas todo el presupuesto, porque también se necesita un presupuesto, tenés que viajar, tenés que investigar, tenés que hacer un montón de cosas, y eso sin plata no se hace. Así que me imagino que la legislatura habrá velado por ese ítem importante, y el gobierno va a ser, la caja del Estado va a ser que te transfieran la plata, ¿no? Aspiramos a que así sea. La Defensoría es un ente público, autárquico, autónomo en ese sentido, pero también hay tantas demandas que se necesitan ciertos mecanismos financieros como para poder funcionar y que estén en tiempo y forma. O sea, evaluaremos cómo es el presupuesto, si es el que corresponde, pero bueno, progresividad en el tiempo como para ir avanzando. Como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Sí, señor. Gracias, Bernardo, por venir. Gracias a vos, un abrazo grande. Bueno, nos vamos a la pausa, director, y ya venimos con Eduardo Migno. El tema docente está ahí. Ha hecho el gobierno, a través, incluso lo vimos en el rostro del propio gobernador Capitanich, un esfuerzo enorme para tratar de resolver urgente este tema. Capitanich fue a Buenos Aires a buscar fondos para mejorar y para darle respuesta al sector docente. Después de la pausa venimos a conversar con Eduardo Migno.